visto. Está siempre sola. ¡Oigan! ¡Ya! Y esta vez te fue. ¿Por eso lo golpeaste? ¿Éramos tan altos? Bueno, entonces era Saturno. Debí dejarlo en la montura el día que regresamos. Cuando te tratan como si fueras un animal, en eso te conviertes. Y también centauros. ¿Ellos aún existen? Pues, los centauros tal vez peleen a tu lado. Oigan, lo lamento. Pero no deben preguntarme ese tipo de cosas. Resiste. Cada año que tú crezcas, Claro, no. Lo que tú digas. por nuestro hijo, ¡Para! ¡Suéltala ya! debes tomar una decisión, querida. ¿Quieres que nuestro hijo sea rey? Espero, noble príncipe. Aún hay mucho más que debo contarte. ¿Qué pasaría si regresaras a un mundo mágico que alguna vez gobernaste, solo para descubrir que habían pasado más de 1000 años, que tu reino había caído en la oscuridad y que tu mayor enemigo te estaba esperando? Hoy exploramos la increíble historia detrás de las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, desde su trama épica y sus personajes inolvidables hasta fascinantes secretos del rodaje, anécdotas del reparto y datos de producción que probablemente desconocías. Así que toma tu espada,
Haz sonar el antiguo cuerno y emprendamos juntos el viaje de regreso a la tierra mágica de Narnia. Asterisco las crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian es una película de aventuras y fantasía épica de 2008 dirigida por Andrew Adamson, quien también coescribió el guión junto a Christopher Marcus y Stephen M. Fili. La película se basa en El Príncipe Caspian, la novela de 1951 de C.S. Lewis, que constituye el segundo libro de la querida saga Las Crónicas de Narnia. Asimismo, funciona como la segunda entrega de la franquicia cinematográfica de Las Crónicas de Narnia. El reparto principal retoma sus papeles de la primera película. Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley y Anna Popplewell vuelven a interpretar a los 4 hermanos Pevensie. La historia sigue a Peter, Susan, Edmund y Lucy mientras son transportados inesperadamente de regreso al mundo mágico de Narnia. Sin embargo, pronto descubren que han pasado cientos de años desde la última vez que reinaron allí. La tierra, antaño pacífica, ha caído bajo el control del despiadado rey Miraz, quien ha usurpado el trono y obligado a los verdaderos narnianos a esconderse. Decidido a reclamar el lugar que le corresponde por derecho como heredero del reino, el joven príncipe Caspian une fuerzas con los hermanos Pevensie. Juntos, reúnen a los narnianos restantes y se preparan para una peligrosa batalla con el fin de derrocar al tiránico rey Miraz, restaurar la justicia en el reino y devolver la esperanza a Narnia. El trabajo en el guión de Las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian comenzó incluso antes del estreno de la primera película, El León, la Bruja y el Armario. Los cineastas querían avanzar rápidamente hacia la fase de producción para que los jóvenes actores pudieran seguir interpretando sus papeles antes de que crecieran demasiado para los personajes. El director Andrew Adamson buscaba que la secuela fuera mucho más grande, grandiosa y cargada de acción que su predecesora. Al mismo tiempo, quería que la historia tuviera un tono más oscuro y maduro, reflejando cuánto había cambiado Narnia desde la última visita de los hermanos Pevensie a aquel reino mágico. Para adecuarse a este nuevo tono, los narnianos fueron rediseñados con una apariencia más ruda y agreste. Dado que habían pasado años ocultándose de la persecución y viviendo en plena naturaleza, su vestuario, peinados y aspecto general se diseñaron para que parecieran menos civilizados y más naturales, resaltando así la dura vida que se habían visto obligados a soportar. Para los principales antagonistas de la película, los telmarinos, el equipo creativo se inspiró en la cultura y la arquitectura españolas. Su vestimenta, armas, castillos y estilo militar reflejaban diseños históricos de España, lo que otorgaba a los gobernantes invasores una identidad distintiva que contrastaba marcadamente con el mundo mágico de la antigua Narnia. El rodaje principal comenzó en febrero de 2007. Mientras que la primera película se filmó principalmente en Nueva Zelanda, la secuela trasladó la mayor parte de su producción a Europa Central. Los cineastas eligieron esta región porque ofrecía castillos, bosques y paisajes de mayor envergadura, más adecuados para las enormes secuencias de batalla y los elaborados escenarios del filme. Para reducir los costes de producción, Andrew Adamson decidió también realizar la mayor parte de la postproducción en el Reino Unido, donde los nuevos incentivos fiscales hacían que el proceso resultara más económico. La película fue producida por Walt Disney Pictures en colaboración con Golden Media. Asterisco Las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian tuvo su estreno mundial el 7 de mayo de 2008 en el famoso Teatro Ziegfeld de Nueva York. Tras el estreno, la película llegó a los cines de Estados Unidos el 16 de mayo de 2008, mientras que el público del Reino Unido pudo verla más tarde, el 26 de junio de 2008. La distribución corrió a cargo de Walt Disney Pictures. Tras su lanzamiento, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. Muchos elogiaron sus impresionantes efectos visuales, su narrativa emocionante y su fidelidad al espíritu de la novela original de C.S. Lewis. Los críticos también valoraron positivamente el tono más oscuro del filme, las secuencias de acción a mayor escala y un enfoque más maduro en comparación con la primera entrega. Sin embargo, no todo el mundo quedó plenamente satisfecho. Algunos críticos consideraron que la duración de la película era excesiva, mientras que otros expresaron opiniones divididas sobre ciertos temas y mensajes subyacentes presentes en la historia. A pesar de estas críticas, El Príncipe Caspian obtuvo buenos resultados en la taquilla mundial.
Realizada con un presupuesto de producción de aproximadamente $225 millones, la película recaudó cerca de $419,6 millones a nivel mundial, lo que la convirtió en la 10ª película más taquillera de 2008 y demostró ser otro capítulo exitoso de la saga cinematográfica Las Crónicas de Narnia. Han pasado casi 1300 años en Narnia desde que los hermanos Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy, abandonaron el reino mágico y regresaron a Inglaterra. Durante ese tiempo, el mundo de Narnia ha cambiado drásticamente. La tierra, antaño gloriosa, está ahora gobernada por los telmarinos, mientras que los verdaderos narnianos han sido perseguidos y obligados a esconderse. La historia comienza con el príncipe Caspian, el joven heredero del trono telmarino. Una noche, su mentor de confianza, el Dr. Cornelius, lo despierta para darle noticias urgentes y alarmantes. La tía de Caspian acaba de dar a luz a un niño, lo que significa que ahora hay un nuevo heredero directo al reino. Como consecuencia, la vida de Caspian corre un peligro inmediato, ya que su ambicioso y despiadado tío, el rey Miraz, casi con toda seguridad ordenará su muerte para asegurar el trono para su hijo recién nacido. Al comprender que no hay tiempo que perder, el Dr. Cornelius insta a Caspian a huir del castillo de inmediato. Antes de despedirlo, le confía un antiguo tesoro mágico, el cuerno encantado de la reina Susan. Le explica que el cuerno posee un poder extraordinario y le dice que solo lo haga sonar en caso de extrema necesidad, pues tiene la capacidad de invocar ayuda cuando toda esperanza parece perdida. Consciente de que permanecer en el castillo significaría una muerte segura, Caspian escapa a caballo en plena noche. Poco después, los soldados del rey Miraz descubren su huida e inician una persecución implacable. Mientras la persecución avanza a toda velocidad por bosques y terrenos abruptos, Caspian pierde el control de su caballo y cae por una ladera empinada. Al recuperar el conocimiento, se encuentra cara a cara con criaturas que creía que solo existían en antiguas leyendas, un par de enanos narnianos y un tejón parlante. Son miembros de la verdadera resistencia narniana, que han sobrevivido en secreto durante generaciones mientras se ocultaban de los telmarinos. Cuando los soldados que los persiguen se acercan peligrosamente, uno de los enanos, Trumpkin, sacrifica valientemente su propia libertad para distraer al enemigo y permitir que Caspian escape. Es capturado por los soldados telmarinos, mientras que el otro enano, Nikabrik, y el sabio tejón parlante, Trufleunter, logran llevar al príncipe a un lugar seguro. Aún asustado y sin saber en quién confiar, Caspian no se da cuenta de que estas misteriosas criaturas intentan protegerlo. Creyendo que no le queda ninguna otra esperanza, recuerda las últimas instrucciones del Dr. Cornelius. Desesperado, se lleva a los labios el antiguo cuerno mágico de la reina Susan y lo hace sonar, lanzando sin saberlo una poderosa llamada de auxilio que pronto cambiará para siempre el destino de Narnia. De vuelta en Inglaterra, ha pasado apenas un año desde que los hermanos Pevensie regresaron de su increíble aventura en Narnia. Aunque la vida ha vuelto a la normalidad, cada uno de ellos sigue recordando el mundo mágico que alguna vez gobernaron como reyes y reinas. Una mañana, Peter, Susan, Edmund y Lucy esperan en la estación de metro de Strand el tren que los llevará de regreso a sus internados. Todo parece absolutamente normal hasta que, justo cuando llega el tren, sucede algo extraordinario. Las paredes y el andén que los rodean comienzan a temblar y a desgarrarse repentinamente, como si la realidad misma se estuviera abriendo. Antes de que puedan comprender lo que ocurre, una poderosa fuerza mágica arrastra a los 4 hermanos. Momentos después, se encuentran de nuevo en la familiar tierra de Narnia. Al principio, se alegran enormemente de haber vuelto. Sin embargo, su entusiasmo se convierte rápidamente en sorpresa al darse cuenta de que todo ha cambiado. Llegan a las ruinas de Cair Paravel, el magnífico castillo donde alguna vez reinaron como el gran rey y las reinas de Narnia. En lugar del gran palacio real que recordaban, solo encuentran muros derruidos, torres en ruinas y vestigios antiguos. Es evidente que el castillo fue atacado y destruido hace mucho tiempo, lo que los deja confundidos sobre cuánto tiempo ha pasado realmente en Narnia. Mientras exploran las ruinas, los hermanos se topan con un grupo de soldados telmarinos que se preparan para ejecutar a un prisionero ahogándolo. El cautivo es Trumpkin, el valiente enano que se sacrificó anteriormente para ayudar al príncipe Caspian a escapar. Sin dudarlo, los Pevensie entran en acción.
Utilizando las habilidades que adquirieron durante su reinado anterior en Narnia, derrotan a los soldados, rescatan a Trumpkin y lo liberan de sus ataduras. Aunque Trumpkin se sorprende ante sus misteriosos salvadores, pronto comprende que se trata de los legendarios reyes y reinas cuyo regreso los narnianos habían estado esperando. El grupo comienza entonces a viajar unido a través de los bosques de Narnia en busca del príncipe Caspian y de los narnianos restantes. Durante el viaje, Lucy divisa en repetidas ocasiones a Aslan, el gran león y verdadero guardián de Narnia. Lo ve observándolos en silencio e intentando guiarlos hacia una ruta más segura. Sin embargo, cada vez que ella señala su presencia, sus hermanos son incapaces de verlo. Empiezan a dudar de lo que dice Lucy, creyendo que tal vez simplemente se esté imaginando cosas. Más tarde, Aslan se le aparece a Lucy de nuevo, esta vez en sueños. La tranquiliza con dulzura y la insta a confiar en él, aunque nadie más pueda ver o comprender su guía. De entre los 4 hermanos, solo Edmund cree a Lucy sin vacilar. Habiendo aprendido de sus propios errores pasados, confía tanto en el juicio de su hermana como en la sabiduría de Aslan, incluso cuando no hay pruebas visibles. Mientras tanto, Nikavrik y Trufleunter escoltan al príncipe Caspian hasta la pradera de la danza, un lugar de reunión oculto donde los antiguos narnianos supervivientes se han congregado en secreto. Durante generaciones, estas criaturas han vivido escondidas, aguardando el día en que Narnia pudiera recuperar su antigua gloria. Aunque Caspian es el marino de nacimiento, se gana la confianza de los narnianos al demostrar que no apoya el cruel mandato del rey Miraz. Promete luchar junto a ellos y reclamar el trono que legítimamente le pertenece. Inspirados por su valentía y determinación, los narnianos aceptan unirse a él en la batalla que se avecina. Al poco tiempo, el grupo de Caspian se encuentra finalmente con los 4 hermanos Pevensie y con Trumpkin, quien ya ha sido rescatado. El encuentro hace realidad una antigua esperanza, pues los legendarios reyes y reinas de la antigua Narnia han regresado por fin. Unidos por un propósito común, comienzan a colaborar para derrotar a Miraz y restaurar la paz en el reino. El grupo conjunto se dirige a la colina de Aslan, una enorme cámara subterránea construida en torno a los restos de la legendaria Mesa de Piedra, el lugar sagrado donde Aslan se sacrificó en su día para salvar a Edmund. Este emplazamiento sirve de bastión oculto para la resistencia narniana y se convierte en el centro de sus planes para derrocar a Miraz. Mientras todos se preparan para la guerra, Lucy sigue insistiendo en que deben esperar a recibir la guía de Aslan antes de tomar decisiones importantes. Cree firmemente que él les mostrará el camino correcto hacia la victoria. Sin embargo, Peter opina de otro modo. Convencido de que ya han esperado lo suficiente y temiendo que cualquier demora adicional solo fortalezca al ejército de Miraz, decide tomar cartas en el asunto. Propone lanzar un ataque sorpresa contra el castillo de Miraz aprovechando el amparo de la oscuridad. El plan es audaz y peligroso. Peter, Caspian, Edmund, Susan y un pequeño grupo de guerreros se infiltran en secreto en la fortaleza fuertemente custodiada. Su objetivo es abrir las puertas del castillo desde el interior, permitiendo que el ejército principal de Narnia asalte la fortaleza y supere a las fuerzas telmarinas. Al principio, todo parece desarrollarse según lo planeado. Sin embargo, la misión da un giro inesperado cuando Caspian se encuentra cara a cara con su tío, el rey Miraz. Durante el enfrentamiento, Caspian descubre la desgarradora verdad. Miraz fue el responsable del asesinato de su propio padre. Dominado por el dolor, la ira y el deseo de venganza, Caspian abandona la misión cuidadosamente preparada y se enfrenta directamente a Miraz. Su reacción emocional sume toda la operación en el caos. Debido a este enfrentamiento imprevisto, los defensores del castillo son alertados y se pierde el factor sorpresa. Estallan feroces combates por toda la fortaleza mientras el ejército telmarino recupera rápidamente el control. El asalto termina en desastre. Las fuerzas narnianas se ven obligadas a retirarse tras sufrir bajas devastadoras, y muchos valientes guerreros pierden la vida durante el ataque fallido. Tras lo ocurrido, los supervivientes quedan desolados. Caspian se culpa a sí mismo por permitir que sus emociones interfirieran en la misión, mientras que Peter debe aceptar que su impaciencia y su imprudente decisión de atacar sin esperar la guía de Aslan también contribuyeron decisivamente a la trágica derrota. El asalto fallido genera tensiones entre los líderes y deja a los narnianos ante una batalla aún más difícil. Tras el desastroso asalto al castillo de Miraz, el campamento narniano se llena de dolor y frustración.
Se han perdido muchos guerreros valientes y la esperanza empieza a desvanecerse. Aprovechándose de la culpa y la ira de Caspian, Nikabrik, junto con un siniestro hombre lobo, se acerca al joven príncipe con una propuesta peligrosa. Le dicen a Caspian que existe otra forma de derrotar al rey Miraz y vengarse. Desesperado y emocionalmente destrozado tras el ataque fallido, Caspian accede a escucharlos a regañadientes, sin sospechar las terribles consecuencias que podría acarrear su plan. Nikabrik y el hombre lobo llevan a Caspian en secreto ante una antigua bruja que practica magia negra prohibida. La bruja realiza un ritual oscuro, empleando una poderosa hechicería para invocar a uno de los mayores males que Narnia haya conocido jamás, la bruja blanca. A medida que el hechizo surte efecto, surge un grueso muro de hielo encantado. En su interior queda atrapado el espíritu fantasmal de la bruja blanca, que sigue prisionera tras su derrota años atrás. Aunque todavía no puede escapar, su voz suena tan suave, persuasiva y manipuladora como siempre. La bruja comienza a tentar a Caspian, prometiéndole poder, victoria y venganza contra Miraz. Ella explica que puede volver a la vida si él simplemente ofrece una sola gota de su sangre. Según ella, ese pequeño sacrificio es todo lo que se necesita para restaurarla por completo. Tras ello, afirma que destruirá a sus enemigos y le entregará el trono. Justo cuando Caspian se debate ante esta aterradora decisión, Peter llega al lugar. Al darse cuenta de quién está ante ellos, la bruja blanca dirige inmediatamente su atención hacia él también. Recordando su orgullo y su deseo de proteger Narnia, intenta manipular a Peter para que sea él quien complete el ritual, con la esperanza de que sea más fácil de persuadir. Antes de que alguien cometa un error fatal, Edmund, Lucy y Trumpkin irrumpen en la estancia. Reconocen al instante el peligro y atacan a los traidores que han traído de vuelta a la bruja. Estalla una feroz lucha. Durante la batalla, el hombre lobo y la bruja son abatidos, poniendo fin abruptamente al oscuro ritual. Sabiendo que no hay tiempo que perder, Edmund empuña su espada y golpea con todas sus fuerzas la pared de hielo encantada. La prisión helada se hace añicos, destruyendo el hechizo antes de que la bruja blanca pueda resucitar por completo. Al romperse el hielo, el espíritu de la bruja desaparece una vez más, impidiendo así el regreso de una de las mayores amenazas a las que Narnia se ha enfrentado jamás. Aunque el peligro inmediato ha pasado, el incidente sirve como un doloroso recordatorio de la facilidad con la que el miedo, la ira y el deseo de venganza pueden arrastrar incluso a las buenas personas hacia la oscuridad. Decidido a resarcirse del desastroso ataque al castillo de Miraz, Peter idea un nuevo y audaz plan. Consciente de que los narnianos necesitan desesperadamente más tiempo para que Lucy encuentre a Aslan, decide desafiar personalmente al rey Miraz a un duelo singular. Su objetivo no es solo restaurar la confianza de los narnianos, sino también ganar tiempo frente al ejército telmarino hasta que Aslan regrese. Confiado en su propia fuerza y deseoso de demostrar su superioridad, Miraz acepta el desafío. Ambos guerreros se enzarzan en un feroz e intenso combate de espadas mientras los dos ejércitos observan en silencio. Tras una dura batalla, Peter toma la delantera y hiere gravemente a Miraz, dejándolo derrotado en el suelo. En lugar de asestar él mismo el golpe final, Peter le entrega su espada al príncipe Caspian, pues considera que le corresponde a este decidir el destino de su tío. Caspian se acerca al rey indefenso, invadido por los recuerdos de todo lo que Miraz ha hecho. A pesar de saber que Miraz asesinó a su padre, usurpó el trono e intentó matarlo, Caspian se niega a dejarse consumir por la venganza. Baja la espada y perdona la vida de su tío, declarando que su verdadero propósito no es la venganza, sino devolver Narnia a su pueblo legítimo y restaurar la justicia en el reino. Sin embargo, la paz se rompe casi de inmediato. Uno de los propios generales de Miraz, Lord Sopespian, dispara en secreto una flecha al rey herido, matándolo al instante. Con el deseo de unificar el ejército telmarino bajo su propio mando, Sopespian acusa falsamente a los narnianos de asesinar a su rey. Su mentira enfurece a los soldados telmarinos y desencadena una guerra abierta entre ambos ejércitos. Una batalla masiva estalla en el campo de batalla, las espadas chocan, las flechas surcan el aire y guerreros de ambos bandos luchan por el futuro de Narnia. Al mismo tiempo, Lucy logra finalmente encontrar a Aslan en lo profundo del bosque. El gran león ha regresado por fin, tal como ella creía que lo haría. Con su majestuoso rugido, Aslan invoca la antigua magia de Narnia. En respuesta a su mandato, los árboles dormidos cobran vida.
Enormes espíritus arbóreos despiertan por todo el bosque y comienzan a marchar hacia la batalla. Atacan a los soldados telmarinos invasores, rompiendo sus filas y sumiendo al ejército enemigo en una confusión total. Al darse cuenta de que la batalla se ha vuelto en su contra, Lord Sopespian ordena la retirada de sus fuerzas restantes. Pero antes de que puedan escapar, encuentran su camino bloqueado por Lucy y Aslan. Entonces, Aslan invoca una de las fuerzas más antiguas y poderosas de Narnia, un imponente dios del río. El río se desborda con un torrente imparable, arrasando el campo de batalla con una fuerza increíble. La riada alcanza a la mayor parte del ejército telmarino en retirada, arrastrando a innumerables soldados, incluido el propio Lord Sopespian. Con sus líderes muertos y su ejército destruido, los soldados telmarinos supervivientes comprenden que no tienen ninguna posibilidad de victoria. Deponen las armas y se rinden pacíficamente ante los narnianos, poniendo fin a la gran batalla y marcando el comienzo de una nueva era de paz para Narnia. Una vez terminada la batalla, la paz comienza a regresar a la tierra de Narnia. El largo periodo de miedo, guerra y opresión llega a su fin cuando el príncipe Caspian es coronado oficialmente como el nuevo rey de Narnia. Tras haber demostrado ser valiente y compasivo, Caspian promete gobernar con justicia y sabiduría en lugar de con miedo y crueldad. Bajo la guía y la bendición de Aslan, comienza un nuevo capítulo para el reino. En lugar de permitir que el odio persista entre ambas razas, Aslan ayuda a lograr la reconciliación entre los narnianos y los telmarinos. Aquellos que desean permanecer en Narnia son bienvenidos a convivir en paz, mientras que a otros se les ofrece la oportunidad de comenzar una nueva vida en otro lugar. Los años de conflicto dan paso, finalmente, a la esperanza, la unidad y la armonía. Cuando todo se calma, llega el momento de que los hermanos Pevensie regresen a su propio mundo. Aunque han salvado Narnia una vez más, despedirse resulta más difícil que nunca. Antes de partir, Aslan revela una verdad importante a Peter y Susan. Les dice que han aprendido todo lo que Narnia debía enseñarles. Por ello, nunca volverán a esa tierra mágica. Su viaje por Narnia ha llegado a su conclusión natural y ahora deben continuar sus vidas en su propio mundo, llevando consigo las lecciones aprendidas. La noticia resulta desgarradora para Peter y Susan, quienes comprenden que no solo se despiden de Narnia, sino también de Aslan y de los amigos que han hecho para siempre. Sin embargo, Aslan ofrece a Edmund y Lucy un pequeño rayo de esperanza. Les explica que sus propios viajes aún no han terminado y que, algún día, podrían ser llamados de nuevo a Narnia cuando llegue el momento oportuno. Tras emotivas despedidas del rey Caspian, de Trumpkin y de los demás narnianos, los 4 hermanos se preparan para partir. Cruzan el portal mágico que conduce de regreso a Inglaterra, conscientes de que esta aventura los ha transformado para siempre. Mientras Peter, Susan, Edmund y Lucy retoman sus vidas cotidianas, Caspian permanece allí como el legítimo rey de Narnia, dispuesto a reconstruir el reino y conducirlo hacia un futuro de paz, justicia y prosperidad. Con esto, la historia llega a un emotivo desenlace, dejando un mensaje perdurable. La verdadera valentía no reside solo en ganar batallas, sino también en mostrar misericordia, elegir el perdón y aceptar que todo viaje tiene un final. Escandar Kines retoma su papel como Edmund Pevensie, el tercero de los 4 hermanos Pevensie. A diferencia del chico inseguro y egoísta que el público conoció en El León, La Bruja y El Armario, Edmund se ha convertido en un joven mucho más maduro, leal y fiable. Los cineastas quisieron resaltar esta transformación. Describieron a Edmund como alguien similar a Han Solo, de Star Wars, una persona que siempre termina haciendo lo correcto, pero sin buscar atención ni elogios por ello. En lugar de actuar impulsivamente, Edmund se muestra sereno, práctico y valiente de manera discreta. Su madurez también contrasta con la de su hermano mayor, Peter, cuyo orgullo e impaciencia a veces lo llevan a tomar decisiones imprudentes. Durante el rodaje de las escenas de acción, Escandar Kines realizó numerosas secuencias físicamente exigentes. En una de las acrobacias, tuvo que saltar sobre un caballo en movimiento. Aunque la maniobra salió bien, se golpeó accidentalmente el talón al fallar por poco el aterrizaje y chocar el pie contra una columna de piedra mientras intentaba sujetarse. Afortunadamente, la lesión fue leve y, pese al accidente, Kines afirmó haber disfrutado enormemente del rodaje de las escenas de acción. Georgie Henley regresa como Lucy Pevensie, la menor de la familia Pevensie.
A lo largo de la historia, Lucy sigue representando la inocencia, la esperanza y una fe inquebrantable. Al ser la más joven de los hermanos, mantiene una mente más abierta y es la primera en creer en la guía de Aslan, incluso cuando los demás dudan de ella. La propia Henley reconoció que Lucy simboliza la fe en la historia. Mientras que los personajes mayores suelen basarse en la lógica y la estrategia, Lucy confía en su corazón y cree en Aslan aún sin poder demostrar su presencia. En última instancia, su fe se convierte en una de las razones clave por las que Narnia logra salvarse. Durante la producción, Georgia Henley se encontraba en la edad en la que, de forma natural, se le caían los dientes de leche. Dado que el rodaje se prolongó durante varios meses, los cambios en su sonrisa podrían haber causado problemas de continuidad entre las escenas. Para solucionar esto, los cineastas le colocaron una dentadura postiza hecha a medida, lo que permitió que la apariencia de Lucy se mantuviera constante a lo largo de la película. William Moseley regresa como Peter Pevensie, el mayor de los 4 hermanos Pevensie y antiguo Gran Rey de Narnia. En esta secuela, el personaje de Peter atraviesa un viaje emocional mucho más complejo que en la primera película. A diferencia de la novela original de C.S. Lewis, la película introduce una rivalidad entre Peter y el príncipe Caspian. Ambos jóvenes líderes están decididos a hacer lo que consideran correcto, pero cada uno tiene una visión distinta de cómo debe librarse la guerra contra el rey Miraz. Sus fuertes personalidades y su negativa a ceder generan una tensión constante entre ellos. William Moseley explicó que Peter regresa a Narnia esperando asumir el mando una vez más, convencido de que todos lo seguirán naturalmente, tal como lo hicieron durante su reinado anterior. Sin embargo, Caspian lidera ahora la resistencia narniana y no está dispuesto a renunciar a esa responsabilidad simplemente porque el legendario Gran Rey haya vuelto. Como resultado, ambos discrepan con frecuencia sobre decisiones importantes. Ninguno está dispuesto a ceder, y este choque de orgullos genera fricción a lo largo de gran parte de la historia. Moseley también señaló que este conflicto trata, en realidad, sobre la humildad. Tanto Peter como Caspian comienzan la película como adolescentes orgullosos y obstinados que creen que sus propias decisiones son siempre las mejores. Con el tiempo, no obstante, aprenden que el verdadero liderazgo no consiste en dar órdenes ni en demostrar quién es más fuerte. Un gran rey debe ser lo suficientemente humilde como para escuchar a los demás, aceptar consejos y anteponer las necesidades de su pueblo a su propio orgullo. Al final de la película, ambos personajes han madurado y se han convertido en líderes más sabios y compasivos, tras haber aprendido estas importantes lecciones a través de las dificultades y el sacrificio. Fuera de la pantalla, sin embargo, no existía rivalidad alguna. William Moseley y el actor que interpretaba al príncipe Caspian se llevaron muy bien durante el rodaje y forjaron una gran amistad, lo que facilitó que representaran de manera convincente el conflicto de sus personajes. Moseley también reveló que se sentía personalmente identificado con la experiencia de Peter. Entre el rodaje de El León, La Bruja y el Armario y el del príncipe Caspian, él había regresado a su vida escolar habitual tras pasar meses interpretando a un rey en Narnia. Al igual que Peter, le resultó difícil pasar de una posición de importancia a la vida cotidiana, lo que le ayudó a comprender mejor las emociones de su personaje. Para prepararse para este papel físicamente exigente, William Moseley pasó 3 meses entrenando en Nueva York. Su preparación incluyó un acondicionamiento físico intensivo, prácticas de combate y entrenamiento físico general, lo que le permitió interpretar las exigentes escenas de acción de la película de manera más convincente, retratando a Peter como un guerrero más fuerte y experimentado. Anna Popplewell retoma su papel de Susan Pevensie, la segunda mayor de los hermanos Pevensie. En El príncipe Caspian, Susan desempeña un papel mucho más activo que en la película anterior, especialmente durante las secuencias de batalla a gran escala. Tras la primera película, Popplewell admitió sentirse decepcionada por lo poco que Susan había podido utilizar sus impresionantes habilidades con el arco. Aunque Susan era conocida como una arquera excepcional, rara vez tenía la oportunidad de demostrar sus capacidades en combate. Para la secuela, tanto la actriz como los cineastas quisieron cambiar esto. El director Andrew Adamson habló sobre el asunto con Douglas Gresham, hijastro de C.S. Lewis y uno de los productores de la película. Adamson argumentó que Susan debía participar activamente en las batallas en lugar de permanecer al margen.
Sugirió que el papel relativamente pasivo de Susan en la novela original podría haber reflejado las opiniones que Lewis tenía sobre los personajes femeninos antes de conocer a su futura esposa, Joy Gresham. Adamson señaló que los libros posteriores de Lewis, como El caballo y su muchacho, presentaban personajes femeninos mucho más fuertes. También destacó que la propia Joy Gresham era una mujer inteligente, segura de sí misma e independiente, lo cual pudo haber influido en la escritura de Lewis durante sus últimos años. Como resultado, los cineastas ampliaron el papel de Susan en la película, permitiéndole luchar junto a sus hermanos armada con su arco y sus flechas. A lo largo del filme, participa en varias escenas de acción importantes, demostrando ser una de las guerreras más hábiles de los narnianos. Otra incorporación significativa realizada específicamente para la película fue la sutil relación entre Susan y el príncipe Caspian. Este elemento romántico no existe en la novela original de C.S. Lewis, pero fue introducido por Andrew Adamson para reflejar el hecho de que los personajes ya no eran niños. Adamson explicó que tanto Anna Popplewell como Ben Barnes, quien interpretó a Caspian, habían crecido desde la primera película. Le parecía poco realista que dos adolescentes en tales circunstancias no desarrollaran sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, se aseguró de que la relación se mantuviera delicada y sutil en lugar de convertirse en el eje central de la historia. Ben Barnes debutó en la saga de las Crónicas de Narnia como el príncipe Caspian X, el legítimo heredero del trono telmarino. Su personaje constituye el núcleo emocional de la película y experimenta una de las transformaciones más significativas de la historia. El director Andrew Adamson describió la trayectoria de Caspian como una clásica historia de maduración. Al comienzo del filme, Caspian es un joven príncipe inocente y protegido, criado bajo la versión de la historia que enseñaban los telmarinos. A medida que descubre la verdad sobre Narnia y se entera del asesinato de su padre, se ve invadido por la ira y desarrolla un profundo deseo de venganza contra su tío, el rey Miraz. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Caspian madura gradualmente. Aprende que el verdadero liderazgo no se mueve por el odio o la venganza, sino por la sabiduría, la compasión y la misericordia. Su decisión de perdonar la vida a Miraz en el clímax de la película simboliza el momento en que finalmente abandona su deseo de venganza y se hace digno de ser rey de Narnia. La búsqueda del actor para interpretar al príncipe Caspian fue muy competitiva. Entre los actores que hicieron la prueba se encontraba Andrew Garfield, quien más tarde alcanzaría fama internacional. Según su agente, Garfield fue finalmente descartado porque los responsables de la película consideraron que no era lo suficientemente guapo para el papel. Nicholas Hoult también realizó una audición, pero no fue seleccionado. A diferencia de la novela original de C.S. Lewis, donde Caspian tiene solo 13 años, la película presenta a un personaje de mayor edad, un adolescente de unos 15 años. Este cambio permitió a los cineastas narrar una historia más madura y dio mayor verosimilitud a las secuencias de acción, a las responsabilidades de liderazgo y a la sutil relación con Susan Pevensey. Ben Barnes había leído El príncipe Caspian durante su infancia, por lo que la oportunidad de interpretar al personaje resultó especialmente significativa para él. Cabe destacar que fue seleccionado apenas 2 semanas y media después de reunirse con los responsables de la película. Una vez elegido, Barnes inició de inmediato un programa de entrenamiento intensivo en Nueva Zelanda que duró cerca de 2 meses. Aprendió equitación, esgrima y técnicas de especialistas de acción para prepararse para un papel físicamente exigente y para interpretar de manera convincente a un joven guerrero que lidera un ejército en batalla. Para dotar a Caspian de una auténtica identidad telmarina, Barnes también trabajó intensamente en su acento. Basó su interpretación en gran medida en la caracterización de Íñigo Montoya que hizo Mandy Patinkin en La princesa prometida, adoptando un acento de inspiración española que reflejaba la decisión de los cineastas de dotar a los telmarinos de una influencia cultural hispana. Además, trabajó con un entrenador de dialectos profesional para perfeccionar el acento a lo largo del rodaje. Más tarde, Andrew Adamson reconoció que no esperaba elegir a un actor británico para el papel del príncipe Caspian. Sin embargo, tras conocer a Ben Barnes, sintió que éste encajaba de forma natural en el grupo tan unido que formaban el propio director y los 4 actores que interpretaban a los hermanos Pevensey. Fuera de la pantalla, Barnes se integró rápidamente en el ambiente familiar del reparto, lo que hizo que las amistades mostradas en la película resultaran auténticas. No obstante,
Aceptar el papel conllevó importantes consecuencias profesionales. Por aquel entonces, Barnes ya tenía programada una gira con el Royal National Theatre para su aclamada producción de The History Boys. El productor Mark Johnson comentó en tono de broma que Barnes probablemente no fuera el actor favorito de la nación en ese momento, ya que había abandonado la obra para rodar El Príncipe Caspian. Barnes salió de Inglaterra sin avisar previamente a la compañía teatral. Cuando el teatro descubrió que se había marchado sin permiso, la dirección se mostró muy molesta y, según se informó, llegó a plantearse emprender acciones legales contra él por incumplimiento de contrato. Finalmente, sin embargo, decidieron no iniciar ninguna demanda, permitiendo así que Barnes siguiera rodando el papel que supondría su gran salto a la fama en Hollywood. Sergio Castellitto interpreta al Rey Miraz, el despiadado gobernante telmarino y principal antagonista de la película. Aunque Miraz es el villano de la historia, tanto Castellitto como el director Andrew Adamson quisieron convertirlo en un personaje más complejo y creíble, en lugar de un simple rey malvado unidimensional. Curiosamente, antes de unirse a la película, Castellitto nunca había leído El Príncipe Caspian ni ningún otro libro de las Crónicas de Narnia. Sin embargo, se interesó en el proyecto porque a sus 4 hijos les había encantado la primera película de Narnia y lo animaron a aceptar el papel. Para el aclamado actor italiano, interpretar al Rey Miraz supuso también una experiencia totalmente nueva. A lo largo de su carrera, rara vez había encarnado a villanos, por lo que este fue su primer gran papel como antagonista. Castellitto afirmó que le resultaba fascinante asumir el rol de alguien que el público debía detestar y explorar las motivaciones de un personaje así. En lugar de retratar a Miraz como un simple tirano cruel, Castellitto consideraba que había mucho más tras esa apariencia. Junto con el director Andrew Adamson, trabajó para dotar al personaje de mayor profundidad emocional y realismo. Desde el punto de vista de Castellitto, Miraz no es un cobarde que se esconde tras sus soldados. Es un guerrero experimentado y un líder militar competente, dispuesto a luchar personalmente en el campo de batalla. Aunque sus métodos son despiadados y moralmente reprobables, él cree sinceramente que está protegiendo el futuro de su propia familia. Una de las motivaciones más fuertes de Miraz es su hijo recién nacido. Tras el nacimiento del niño, Miraz se obsesiona con asegurar el trono para su heredero a cualquier precio. Por ello, decide que el príncipe Caspian debe ser eliminado. Desde la perspectiva de Miraz, deshacerse de Caspian no es un mero acto de codicia, sino una forma de garantizar que su propio hijo herede el reino sin rivales. Debido a estas motivaciones personales, Castellitto opinaba que Miraz no debía ser retratado como la encarnación del mal absoluto. Más bien, lo veía como una figura trágica cuya ambición, miedo y deseo de proteger a su familia terminan conduciéndolo por un camino oscuro y destructivo. Para comprender mejor el papel, Castellitto comparó al Rey Miraz con el Rey Claudio de Hamlet, la obra de William Shakespeare. Al igual que Claudio, Miraz se hace con el poder eliminando al gobernante legítimo y luego lucha por mantener el control mientras teme el regreso del verdadero heredero. Esta comparación ayudó a Castellitto a aportar matices adicionales de inteligencia, autoridad y conflicto interno a su interpretación, convirtiendo al Rey Miraz en un villano mucho más memorable y creíble que el típico antagonista de fantasía. Pier Francesco Favino interpreta al general Gloselle, comandante del ejército del Rey Miraz y uno de los líderes militares más influyentes entre los telmarinos. Aunque inicialmente sirve a Miraz con absoluta lealtad, el personaje de Gloselle experimenta una transformación inesperada a lo largo de la historia. Al comienzo de la película, Gloselle conspira en secreto con Lord Sopespian para destituir al Rey Miraz. Durante el duelo entre Miraz y las fuerzas conjuntas de Peter y el príncipe Caspian, ambos generales ven la oportunidad de promover sus propias ambiciones. Su plan es sencillo pero despiadado. Pretenden que Miraz muera durante el enfrentamiento para poder culpar a los narnianos de su muerte. De este modo, esperan unificar el ejército telmarino bajo su propio mando y lanzar un ataque a gran escala contra los narnianos. Tras la muerte de Miraz, el plan tiene éxito temporalmente y el ejército telmarino se lanza a la batalla impulsado por la ira y el deseo de venganza. Sin embargo, a medida que avanza el conflicto y la balanza de la guerra se inclina a favor de los narnianos, Gloselle empieza a comprender las terribles consecuencias de las decisiones que ha tomado. A diferencia de Sopespian, que sigue luchando hasta morir, Gloselle termina arrepintiéndose.
Reconoce que la guerra ha causado un sufrimiento innecesario y acepta que ha llegado el momento de poner fin al conflicto en lugar de prolongarlo. Al final de la película, cuando Aslan ofrece a los telmarinos supervivientes la oportunidad de abandonar Narnia pacíficamente y comenzar una nueva vida en el mundo de los Pevensie, Gloseye es el primero en dar un paso al frente y ofrecerse voluntario. Su disposición a renunciar a la violencia y abrazar la paz demuestra que ha cambiado sinceramente. Al ver su sincero arrepentimiento, Aslan bendice a Gloseye y le promete un futuro esperanzador en el nuevo mundo. Este momento constituye uno de los mensajes más poderosos de la película. La redención es posible incluso para quienes han cometido errores graves, siempre que elijan sinceramente un camino mejor. Curiosamente, este arco de redención no formaba parte del guión original. El actor Pier Francesco Favino sugirió que Gloseye sobreviviera a la batalla y buscara el perdón en lugar de morir durante el conflicto final. Al director Andrew Adamson le gustó la idea y la incorporó a la película, otorgándole al personaje un desenlace mucho más significativo. A pesar de la redención final de Gloseye, Adamson lo describió como un auténtico Benedict Arnold, comparándolo con la famosa figura histórica conocida por traicionar a su propio bando. Esta comparación refleja la disposición de Gloseye a traicionar al rey Miraz en busca de ventajas políticas, antes de comprender finalmente el error de sus actos. Fuera de cámara, Favino también desempeñó un papel importante entre bastidores. Gracias a su dominio de varios idiomas, actuaba a menudo como traductor informal para el director Andrew Adamson, facilitando la comunicación entre el reparto y el equipo técnico, procedentes de muy diversos países. Sus habilidades lingüísticas hicieron más fluido el rodaje y fortalecieron la colaboración a lo largo de la producción. Damián Alcázar interpreta a Lord Sopespian, uno de los generales de mayor confianza del rey Miraz. Aunque Miraz se presenta como el villano principal al comienzo de la película, Sopespian emerge gradualmente como un personaje aún más peligroso y manipulador. El director Andrew Adamson explicó que, en muchos aspectos, Sopespian es en realidad el verdadero artífice del conflicto de la historia. Mientras Miraz gobierna abiertamente mediante la fuerza y la autoridad, Sopespian prefiere actuar desde las sombras, influyendo discretamente en los acontecimientos para satisfacer sus propias ambiciones. En lugar de enfrentarse directamente a los demás, Sopespian manipula con astucia a quienes le rodean. Alimenta constantemente los temores de Miraz y le empuja a tomar decisiones cada vez más despiadadas, aparentando lealtad mientras trabaja en secreto para promover sus propios intereses. Adamson comparó a Sopespian con Iago, el célebre villano de Otelo de William Shakespeare. Al igual que Iago, Sopespian es un maestro de la manipulación que rara vez actúa abiertamente. En su lugar, siembra ideas en la mente de los demás, enfrenta a los aliados entre sí y siembra el caos, manteniendo al mismo tiempo una apariencia de inocencia. Esta naturaleza engañosa se hace especialmente evidente durante el duelo entre el rey Miraz y Peter Pevensie. Tras ser derrotado por Peter pero perdonado por el príncipe Caspian, Miraz queda a merced de su rival. Sopespian comprende entonces que la paz es posible, algo que le impediría alcanzar sus propios objetivos. Para frustrar cualquier posibilidad de reconciliación, dispara a traición una flecha por la espalda al rey Miraz, matándolo al instante. Acto seguido, miente al ejército telmarino afirmando que los narnianos han asesinado a su rey. Su engaño enfurece a los soldados y desencadena la gran batalla final entre los telmarinos y los narnianos. A diferencia de Miraz, cuyas acciones están motivadas en parte por el deseo de asegurar el trono para su familia, Sopespian se mueve casi exclusivamente por la ambición, la manipulación y la sed de poder. Por ello, muchos espectadores lo consideran el personaje más siniestro de la película. Vincent Grass interpreta al Dr. Cornelius, el sabio mentor y maestro del príncipe Caspian. Erudito en historia y magia, Cornelius es uno de los pocos telmarinos que aún cree en las antiguas leyendas de Narnia y permanece fiel a su verdadero legado. En la historia, se revela que Cornelius es mitad enano, un origen que lo convierte en un extraño entre los telmarinos. A pesar de ello, se convierte en una de las figuras más influyentes en la vida de Caspian, instruyendo al joven príncipe sobre la historia olvidada de Narnia, los antiguos narnianos y los legítimos gobernantes que en su día trajeron la paz al reino. El director Andrew Adamson comparó la relación entre Caspian y el Dr. Cornelius con la de Aristóteles y Alejandro Magno. Al igual que Aristóteles educó y guió al futuro conquistador Alejandro,
Cornelius actúa como mentor de Caspian, ayudándole a formarse como un líder sabio y honorable. Más allá de enseñar materias académicas, inculca en Caspian valores como el coraje, la justicia y la compasión, que más tarde definirán su reinado. Al comienzo de la película, Cornelius lo arriesga todo para salvar a su alumno. Tras enterarse de que la reina Prunaprismia ha dado a luz a un hijo, lo que convierte la pretensión de Caspian al trono en una amenaza para el rey Miraz, advierte en secreto al joven príncipe de que su vida corre peligro. Antes de enviar a Caspian lejos, Cornelius le entrega el cuerno mágico de la reina Susan, un antiguo artefacto capaz de invocar ayuda en momentos de gran necesidad. Le indica que lo utilice solo como último recurso, una decisión que finalmente conduce al regreso de los hermanos Pevensie y cambia para siempre el destino de Narnia. Sin embargo, en comparación con la novela original de C.S. Lewis, el papel del Dr. Cornelius en la película es mucho más reducido. En el libro, sigue siendo un personaje secundario importante durante una mayor parte de la historia y desempeña un papel más relevante a la hora de guiar a Caspian y explicar la historia de Narnia. La película reduce considerablemente su tiempo en pantalla, centrándose en cambio en la relación de Caspian con los hermanos Pevensie y en la gran batalla contra el rey Miraz. Otra diferencia interesante es que el nombre del Dr. Cornelius nunca llega a mencionarse en la película. A lo largo de la película, los demás personajes se refieren a él simplemente como profesor, aunque los seguidores de los libros lo reconocen como el respetado erudito semienano que pone en marcha toda la aventura al ayudar al príncipe Caspian a escapar y confiarle el cuerno mágico de Susan. Alicia Borrachero interpreta a la reina Prunaprismia, esposa del rey Miraz y madre de su hijo recién nacido. Aunque su papel en la película es relativamente breve, desempeña una función importante en la historia, ya que el nacimiento de su hijo desencadena muchos de los acontecimientos principales. Cuando Prunaprismia da a luz a un niño, todo cambia para el príncipe Caspian. Hasta ese momento, Caspian había sido el heredero más directo al trono telmarino. Sin embargo, con la llegada del propio hijo de Miraz, Caspian se convierte en un obstáculo para los planes del rey. Temiendo que Caspian pudiera algún día disputar el derecho de su hijo al trono, Miraz decide que debe eliminar a su sobrino. Esta decisión obliga a Caspian a huir del castillo, dando inicio a la aventura que finalmente conduce al regreso de los hermanos Pevensie y al levantamiento de los narnianos. Aunque al principio parece apoyar a su marido, la reina Prunaprismia queda profundamente consternada al conocer la verdad sobre sus actos. Descubrir que Miraz asesinó a su propio hermano para usurpar el trono la deja desconsolada y desilusionada. Se da cuenta de que el reino que su marido construyó se cimenta en la traición, la violencia y la injusticia. Tras la muerte de Miraz y el fin de la guerra, Prunaprismia no busca venganza ni intenta prolongar el conflicto. En su lugar, acepta la nueva era de paz establecida por el rey Caspian y Aslan. Cuando Aslan ofrece a los telmarinos supervivientes la oportunidad de abandonar Narnia pacíficamente y comenzar una nueva vida en el mundo de los humanos, Prunaprismia es la segunda persona en ofrecerse voluntaria, llevándose consigo a su hijo pequeño. Su decisión refleja el deseo de dejar atrás el odio y el derramamiento de sangre que caracterizaron el reinado de Miraz. Al arrepentirse sinceramente y elegir un futuro de paz en lugar de aferrarse al poder, Aslan bendice tanto a Prunaprismia como a su hijo, prometiéndoles la oportunidad de llevar una vida buena y honorable en el mundo de los humanos. Su historia, aunque breve, refuerza uno de los temas centrales de la película, que el perdón y la redención están al alcance de quienes rechazan la violencia y eligen un camino mejor para sí mismos y para las generaciones futuras. Varios actores secundarios interpretan a los nobles y líderes militares del reino telmarino, contribuyendo a dar profundidad y realismo a la corte y al ejército del rey Miraz. Simón Andreu interpreta a Lord Siley, uno de los señores telmarinos al servicio del rey Miraz. Como miembro de la corte real, Siley respalda a los líderes telmarinos durante los conflictos políticos del reino y la campaña militar contra los narnianos. Predrag Bjelak encarna a Lord Donon, otro noble telmarino y consejero de confianza del rey Miraz. Junto con los demás señores, Donon participa en las reuniones importantes donde se debaten las estrategias militares y las decisiones relativas a la guerra contra los narnianos. David Bowles aparece como Lord Gregoire, uno de los nobles telmarinos de mayor rango. Durante el duelo decisivo entre Peter Pevensie y el rey Miraz, Gregoire actúa como uno de los jueces oficiales, ayudando a supervisar la contienda y velando por que el duelo se ajuste a las normas acordadas,
antes de que la situación derive en el caos tras el asesinato de Miraz. Juan Diego Montoya García interpreta a Lord Montoya, otro miembro de la aristocracia telmarina. Al igual que los otros nobles, forma parte de la corte del rey Miraz y está presente en varias escenas políticas y militares clave, representando a la poderosa nobleza telmarina que sostiene el dominio del reino sobre Narnia. Aunque estos personajes cuentan con un tiempo en pantalla relativamente limitado, ayudan a definir el reino telmarino como una monarquía estructurada y organizada que dispone de su propia corte, comandantes militares y élite gobernante. Su presencia aporta autenticidad al entorno político que rodea al rey Miraz y resalta el contraste entre el disciplinado régimen telmarino y los narnianos de la vieja Narnia, de espíritu libre, que luchan por recuperar su tierra natal. Liam Neeson regresa para poner voz a Aslan, el majestuoso león que actúa como verdadero guardián y corazón espiritual de Narnia. Si bien Aslan aparece menos tiempo en pantalla en El Príncipe Caspian que en la primera película, su presencia sigue siendo uno de los elementos más poderosos y significativos de la historia. El director Andrew Adamson explicó que el papel de Aslan es diferente en esta secuela. En lugar de guiar constantemente a los hermanos Pevensie, Aslan se comporta más bien como un padre sabio y cariñoso que les permite tomar sus propias decisiones, incluso cuando éstas conducen a errores. Uno de los momentos más memorables protagonizados por Aslan es su primera aparición ante Lucy. En lugar de presentarlo mediante una entrada física espectacular, los cineastas optaron por mostrar este encuentro como una secuencia onírica. El director Andrew Adamson consideró que esto confería un aire más misterioso a la aparición de Aslan y resaltaba su naturaleza espiritual, casi divina. Esta decisión creativa también ayudó a explicar por qué Aslan no interviene de inmediato mientras Narnia sufre bajo el mandato del rey Miraz. Lejos de parecer ausente o indiferente, se le muestra esperando pacientemente el momento oportuno, permitiendo que los personajes evolucionen antes de intervenir para restablecer el equilibrio. Durante mucho tiempo, numerosos lectores han visto en Aslan la representación simbólica de Jesucristo según C.S. Lewis, reflejo de las creencias cristianas del autor. Sin embargo, Liam Neeson explicó que él abordó el personaje desde una perspectiva distinta. Más que concebir a Aslan únicamente como una figura religiosa, Neeson lo imaginó como el espíritu vivo del mundo natural, una fuerza poderosa que encarna la vida, la naturaleza, la sabiduría y el alma misma del planeta. Según comentó, esta interpretación le recordaba a las creencias de muchas tradiciones nativas americanas, en las que la naturaleza se percibe como una presencia espiritual viva merecedora de respeto y armonía. La creación de Aslan para la secuela planteó asimismo nuevos desafíos técnicos para el equipo de efectos visuales. Dado que el león participa en menos escenas de acción que en la primera película, los animadores debieron hallar formas sutiles de transmitir su majestuosidad y expresividad emocional sin recurrir al movimiento constante. Ajustaron cuidadosamente su postura para que siempre luciera imponente y majestuoso. Los animadores descubrieron que, si Aslan movía demasiado la cabeza, empezaba a parecerse más a un perro doméstico común que al noble rey de las bestias. En consecuencia, sus movimientos se hicieron más lentos, serenos y deliberados, otorgándole un aire de autoridad tranquila. Para que Aslan resultara aún más imponente, los cineastas aumentaron su tamaño aproximadamente un 15% respecto a su apariencia en la película anterior. También rediseñaron sus ojos para darles un aspecto más suave y natural, tras considerar que el diseño original resultaba excesivamente marcado y de estilo egipcio. Al tratarse de un personaje generado íntegramente por ordenador que requería una animación, iluminación y efectos visuales de gran detalle, muchas de sus escenas permanecieron en fase de producción hasta la etapa final de la postproducción. De hecho, varias de las tomas en las que aparecía se completaron justo antes del estreno de la película, garantizando así que cada aparición del Gran León de Narnia resultara lo más realista y emotivamente impactante posible. Peter Dinklage interpreta a Trumpkin, un valiente pero profundamente cínico enano rojo que se convierte en uno de los aliados más leales del príncipe Caspian. A diferencia de muchos enanos de fantasía, representados a menudo como personajes alegres o cómicos, Trumpkin es práctico y escéptico, y con frecuencia cuestiona las antiguas leyendas de Narnia. Aunque lucha por la causa de Narnia, Trumpkin no cree de inmediato en las historias sobre Aslan ni en el regreso de los legendarios reyes y reinas Pevensie. Años de guerra, persecución y decepciones lo han vuelto cauteloso y desconfiado. Sin embargo,
A medida que avanza la historia y presencia acontecimientos extraordinarios con sus propios ojos, su perspectiva cambia gradualmente, convirtiéndolo en uno de los personajes secundarios más fascinantes de la película. El director Andrew Adamson y el productor Mark Johnson tuvieron a Peter Dinklage como primera opción para el papel desde el principio. Tras ver su aclamada actuación en The Station Agent, consideraron que poseía la combinación perfecta de ingenio, inteligencia y profundidad emocional necesaria para dar vida a Trumpkin. Dinklage se sintió atraído por el personaje de inmediato, ya que no era el típico enano de fantasía. Explicó que la mayoría de las historias de fantasía dividen a los personajes en héroes y villanos evidentes, pero Trumpkin se sitúa en un punto intermedio. Es sarcástico, obstinado y a menudo reacio a creer en milagros, lo que hace que resulte mucho más humano y cercano. El actor también valoró que Trumpkin no se pareciera en nada a los alegres enanos que suelen verse en cuentos de hadas como Blancanieves. Por el contrario, su humor seco y su actitud escéptica aportan equilibrio frente a los personajes más idealistas de la película. Dinklage opinaba que el público adulto y los padres disfrutarían especialmente de Trumpkin, pues su perspectiva realista ofrecía un contraste refrescante frente al optimismo juvenil de la historia. Transformar a Peter Dinklage en el enano rojo fue un proceso sumamente exigente. Cada día, antes del rodaje, el equipo de maquillaje dedicaba unas 3 horas a colocarle detalladas prótesis, incluyendo elementos faciales, maquillaje y pelucas, y el vestuario que transformaba por completo su apariencia. El complejo maquillaje protésico también planteó desafíos interpretativos. Dado que gran parte de su rostro estaba cubierto, Dinklage tenía una movilidad facial muy limitada al actuar. La mayoría de sus expresiones debían transmitirse a través de la mirada, ya que incluso su gesto de ceño fruncido permanente formaba parte integral del maquillaje. Esto le obligó a apoyarse en gran medida en sutiles movimientos oculares y en la interpretación vocal para transmitir las emociones de Trumpkin. Irónicamente, el primer día de rodaje resultó ser una de las experiencias más duras de toda la producción. Mientras filmaba en exteriores en Nueva Zelanda, sufrió constantes picaduras de jejenes, una molestia habitual en los rodajes en exteriores. Por si fuera poco, también cayó accidentalmente a un río durante la filmación. El productor Mark Johnson bromeó más tarde sobre aquel difícil comienzo, comentando que, tras todo lo que Dinklage soportó en su primer día, el equipo se sintió afortunado de que decidiera regresar para completar el resto de la producción. Afortunadamente, el memorable interpretación de Trumpkin, un personaje ingenioso, escéptico y, en última instancia, leal, se convirtió en uno de los aspectos más destacados de las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Warwick Davis interpreta a Nikabrik, un enano negro que se convierte en uno de los personajes más trágicos y moralmente complejos de la película. Aunque inicialmente lucha junto al príncipe Caspian y los viejos narnianos, años de sufrimiento y persecución lo dejan consumido por la amargura, llevándolo finalmente por un camino peligroso. Nikabrik es presentado como descendiente de Hinararvik, el enano que sirvió a la bruja blanca durante su reinado de terror en Narnia. Como recordatorio del pasado de su familia, Nikabrik posee uno de los anillos de Hinararvik, una reliquia transmitida de generación en generación. Esta conexión simboliza la persistente influencia de la oscura historia de Narnia y presagia la disposición de Nikabrik a recurrir a la magia prohibida. A diferencia de los narnianos esperanzados que siguen confiando en Aslan, Nikabrik ha perdido la fe tras siglos de opresión. Creyendo que los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, se alía en secreto con un hombre lobo y una bruja para intentar resucitar a la bruja blanca, convencido de que solo su inmenso poder puede derrotar a los telmarinos. Sus acciones revelan, en última instancia, cómo la desesperación puede corromper incluso a quienes luchan por una causa noble. En lugar de depositar su confianza en la esperanza y el valor, Nikabrik permite que la ira y la desesperanza lo empujen hacia el mal, convirtiéndolo en una de las figuras más trágicas de la historia. La elección de Warwick Davis para este papel fue una sorpresa deliberada. El productor Mark Johnson explicó que el público estaba acostumbrado a ver a Davis interpretar personajes fantásticos cálidos, simpáticos y heroicos. Al asignarle el papel del desconfiado y, a la postre, traicionero Nikabrik, los cineastas desafiaron intencionadamente las expectativas de los espectadores y brindaron a Davis la oportunidad de explorar un papel mucho más oscuro. Para transformar aún más al actor en el personaje, el departamento de maquillaje diseñó complejas prótesis que cubrían casi todo su rostro.
Solo quedaron al descubierto sus párpados, lo que permitió a Davis transmitir emociones a través de la mirada, al tiempo que lo hacía casi irreconocible. El objetivo era evitar que el público identificara de inmediato al actor conocido bajo el maquillaje y ayudarles a aceptar plenamente a Nika Brick como un personaje independiente. El diseño de las prótesis fue obra del artista de efectos de maquillaje Howard Berger. Curiosamente, la característica nariz de Nika Brick se modeló a partir de la propia nariz de Berger, añadiendo un sutil toque personal a la apariencia del personaje. El rodaje en los bosques de la República Checa supuso otro desafío para Davis. Preocupado por la gran cantidad de garrapatas que suelen encontrarse en la hierba alta, tomó precauciones adicionales colocándose bandas elásticas en los bajos de los pantalones para evitar que los insectos treparan por sus piernas mientras filmaba escenas en exteriores. Para Warwick Davis, El Príncipe Caspian también marcó el regreso a una historia que ya conocía bien. Casi 2 décadas antes, había participado en la adaptación de la BBC de 1989 de El Príncipe Caspian, donde interpretó a Repichiev, el valiente y noble ratón parlante. Sin embargo, en la película de 2008, Davis asumió un papel completamente distinto. En lugar de encarnar a uno de los personajes más heroicos de Narnia, interpretó a uno de los más trágicos, demostrando su versatilidad actoral al aportar profundidad, tristeza y conflicto interno al malogrado personaje de Nika Brick. Ken Stott presta su voz a Trufleunter, el sabio y leal tejón parlante que se convierte en uno de los compañeros de mayor confianza del príncipe Caspian. Entre los antiguos narnianos supervivientes, Trufleunter destaca como un símbolo de sabiduría, tradición y fe inquebrantable. A diferencia de muchos otros narnianos, que empiezan a perder la esperanza tras siglos de persecución, Trufleunter nunca deja de creer que Aslan regresará algún día y que Narnia será restaurada. Su juicio sereno y sus profundos conocimientos lo convierten en un guía importante tanto para Caspian como para los hermanos Pevensie a lo largo de su viaje. El director Andrew Adamson describió a Trufleunter como una biblioteca narniana ambulante y parlante. Explicó que el personaje representa las antiguas tradiciones de Narnia y custodia generaciones de conocimientos, historia y sabiduría. Trufleunter siempre respeta las costumbres ancestrales y anima a los demás a mantenerse fieles incluso en los momentos más oscuros. Para lograr que el personaje fuera lo más realista posible, el equipo de efectos visuales visitó un refugio de tejones. Observaron detenidamente los movimientos, la postura, las expresiones faciales y el comportamiento natural de los animales para recrear esos detalles en la animación por ordenador de Trufleunter, permitiéndole al mismo tiempo expresar emociones y hablar como un ser humano. Eddie Izzard presta su voz a Repichiev, el intrépido y habilidoso ratón parlante que rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos de la película. Aunque Repichiev es de tamaño pequeño, posee un valor enorme, una destreza inigualable con la espada y un sentido del honor inquebrantable. Cornell Young interpreta a Glenstorm, el noble líder de los centauros y uno de los guerreros más sabios que luchan junto al príncipe Caspian. A lo largo de la película, Glenstorm desempeña el papel tanto de comandante militar como de anciano respetado, cuya experiencia y juicio sereno le granjean la admiración de los demás narnianos. El director Andrew Adamson eligió a Cornell Young tras verlo actuar en la producción teatral de Porgy and Bess en Londres. Adamson consideró que los rasgos faciales alargados y distintivos de Young encajarían bien con la apariencia de un centauro, ayudando a crear una presencia en pantalla creíble e imponente. Para preparar el papel, Cornell Young imaginó a Glenstorm con unos 170 años de edad. Aunque seguía siendo un guerrero formidable, veía al personaje como un anciano que había sido testigo de generaciones de historia narniana. Young quería que cada escena reflejara el profundo sentido del honor, el orgullo, la sabiduría y el respeto por las antiguas tradiciones que poseía Glenstorm, convirtiéndolo en uno de los pilares morales de la resistencia narniana. Lejla Abbasova interpreta a Windmane, la esposa de Glenstorm. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, Windmane representa a las familias de centauros que siguen apoyando a los narnianos a pesar de años de persecución y guerra. Su presencia ayuda a mostrar que el conflicto afecta no solo a los soldados, sino a comunidades enteras. Jemmy Akinjemi interpreta a Ironov, uno de los hijos de Glenstorm y Windmane. Al igual que su padre, Ironov se une al ejército narniano y lucha valientemente para ayudar a recuperar el reino de manos del rey Miraz y los Telmarinos. Carlos da Silva aparece como Sun Cloud, otro de los hijos de Glenstorm.
También sirve entre los guerreros centauros, luchando junto a su familia en la batalla por restaurar la paz y la libertad en Narnia. Ephraim Golding interpreta a Rhinestone, el hijo menor de Glenstorm. Al igual que sus hermanos, Rhinestone se une a la resistencia narniana y participa en la peligrosa misión para derrocar el dominio telmarino. Trágicamente, Rhinestone es uno de los centauros que mueren durante el fallido asalto nocturno al castillo de Miraz. Su muerte se convierte en una de las muchas pérdidas dolorosas sufridas por los narnianos tras el fracaso del arriesgado ataque de Peter. El sacrificio de Rhinestone y de los otros guerreros caídos pone de relieve el alto precio de la guerra y refuerza el mensaje central de la película, que la victoria a menudo solo se alcanza tras grandes dosis de valentía, sacrificio y pérdida. Aunque la familia de centauros tiene diálogos relativamente escasos, su presencia aporta profundidad emocional al ejército de Narnia al mostrar que familias enteras, y no solo héroes individuales, lo arriesgan todo para defender su tierra. La familia de Glenstorm encarna la valentía, la lealtad y el espíritu inquebrantable de los antiguos narnianos, quienes siguen luchando por la libertad a pesar de generaciones de adversidades. David Walliams presta su voz a Balji Bear, uno de los osos parlantes que se une a la resistencia narniana. Aunque Balji Bear tiene un papel menor en la película, aporta un toque de humor y calidez a la historia, al tiempo que demuestra que criaturas de todos los rincones de Narnia se han unido para luchar contra el rey Miraz y recuperar su tierra natal. Clara Isova interpreta a la bruja narniana, Unaag, uno de los personajes más oscuros y siniestros de la película. Junto a Nikabriki el hombre lobo, lleva a cabo el ritual prohibido con el que se intenta devolver la vida a la bruja blanca. Esta bruja practica magia negra ancestral y es quien dirige el ritual mediante artes oscuras. Durante la ceremonia, recita misteriosos encantamientos para invocar el espíritu aprisionado de la bruja blanca. Para que el hechizo sonara más auténtico e inquietante, Clara Isova incorporó palabras en árabe a su recitación, dotando al ritual de una atmósfera antigua y mística. Afortunadamente, antes de que la resurrección pueda completarse, Edmund, Lucy y Trumpkin llegan justo a tiempo. Durante el enfrentamiento, la bruja muere, poniendo fin al peligroso ritual antes de que la bruja blanca pueda regresar por completo. Gómez Musenden, hijo de la diseñadora de vestuario de la película Isis Musenden, hace una breve aparición como Lightning Bolt, un joven centauro. Aunque su papel es breve, Lightning Bolt representa a la joven generación de narnianos que ha crecido durante los largos años de opresión telmarina, subrayando que la lucha por la libertad de Narnia afecta a todas las generaciones. Han Pavel Filipensky interpreta a Gwimblewater, uno de los gigantes amigables que se une al ejército narniano. Al igual que muchas de las criaturas mágicas que viven ocultas, Gwimblewater responde a la llamada del príncipe Caspian para luchar por la liberación de Narnia. Su enorme tamaño y fuerza lo convierten en un aliado valioso durante la batalla final contra las fuerzas telmarinas. Aunque estos personajes tienen relativamente poco tiempo en pantalla, enriquecen el mundo de las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian al mostrar la increíble variedad de seres mágicos que habitan el reino. Desde osos parlantes y centauros hasta gigantes y brujas místicas, cada personaje contribuye a que Narnia se perciba como un mundo de fantasía rico y vivo, poblado por criaturas de todas las formas y tamaños. Sane Ranji interpreta a Asterius, un minotauro anciano que se convierte en uno de los guerreros más valientes y leales del príncipe Caspian. Aunque Asterius es un combatiente temible, también demuestra ser honorable, disciplinado y estar profundamente comprometido con la protección del pueblo de Narnia. La voz del personaje corre a cargo de Joss Campbell, mientras que Sane Ranji desempeña el exigente papel físico dentro del elaborado traje de Minotauro, dando vida a Asterius mediante sus movimientos y lenguaje corporal. Durante el fallido asalto nocturno al castillo del rey Miraz, Asterius protagoniza uno de los mayores actos de heroísmo de la historia. Cuando la misión fracasa y los narnianos se ven obligados a retirarse, él permanece valientemente en su puesto para mantener abierta la puerta del castillo, permitiendo así que muchos de sus compañeros guerreros escapen antes de que el ejército telmarino los acorrale. Sabiendo que está sacrificando su propia vida, Asterius se niega a abandonar su posición. Continúa sosteniendo la puerta el tiempo suficiente para que los demás lleguen a un lugar seguro, entregando finalmente su vida para que sus compañeros puedan sobrevivir. Su muerte se convierte en uno de los momentos más emotivos de la batalla y pone de relieve los enormes sacrificios realizados por los narnianos en su lucha por la libertad. Más allá de interpretar a Asterius,
Sane Ranji asumió varias responsabilidades adicionales durante la producción. Gracias a su experiencia en la interpretación de criaturas, también actuó físicamente en el set para otros personajes generados por computadora, como Aslan, Balgibear, el hombre lobo, otro minotauro e incluso el oso salvaje. Al interpretar físicamente a estos personajes durante el rodaje, Ranji ofrecía a los actores a alguien con quien interactuar en el set, al tiempo que proporcionaba al equipo de efectos visuales movimientos realistas y referencias de actuación para la creación de las criaturas digitales finales. Esta no fue la primera visita de Ranji a Narnia. En El León, la Bruja y el Armario, había interpretado al general Otmin, el temible comandante minotauro de la Bruja Blanca. Más tarde regresó en La Travesía del Viajero del Alba, donde interpretó al minotauro Tavros, convirtiéndose en uno de los pocos actores en encarnar a varios personajes importantes de tipo criatura a lo largo de la saga cinematográfica de Narnia. Para el príncipe Caspian, el diseño del vestuario y de las cabezas animatrónicas de los minotauros mejoró considerablemente con respecto a la película anterior. Ranji explicó que los tocados rediseñados le permitían ver con mucha mayor claridad mientras actuaba. Aún así, llevar puesto el enorme casco animatrónico planteaba desafíos únicos. Para lograr que los ojos del minotauro parecieran mirar con naturalidad a los otros actores, Ranji debía mantener la cabeza inclinada hacia abajo durante todo el rodaje. Como consecuencia, su campo de visión se limitaba a apenas medio metro frente a él, lo que complicaba considerablemente tanto el movimiento como la coreografía de las escenas de lucha, a pesar de las mejoras realizadas. Gracias a su trabajo físico, Sane Ranji desempeñó un papel fundamental a la hora de dar vida a muchas de las criaturas mágicas de Narnia. Su labor contribuyó a dotar de credibilidad al mundo fantástico de la película, y el noble sacrificio de Asterius sigue siendo uno de los actos de valentía más memorables de las Crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Durante el rodaje de las Crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, Sane Ranji se enfrentó a diversos desafíos físicos debido a los voluminosos trajes de criatura que debía utilizar. Un incidente memorable tuvo lugar durante la filmación de la batalla en el castillo de los Telmarinos. Dado que el diseño modificado del casco del minotauro limitaba su visión, Ranji chocó accidentalmente contra el portón levadizo del castillo mientras se rodaba una escena. Afortunadamente, no sufrió lesiones. La robusta cabeza animatrónica del minotauro absorbió la mayor parte del impacto y recibió el daño en lugar del propio actor. Incluso con el diseño mejorado del traje, actuar dentro de estas indumentarias seguía siendo extremadamente exigente. Las pesadas prótesis, las gruesas capas de acolchado y las enormes cabezas animatrónicas retenían una cantidad ingente de calor. Ranji bromeaba más tarde diciendo que llevarlos puestos le convertía en una cascada humana, ya que terminaba completamente empapado en sudor tras las largas jornadas de rodaje. Para la primera película de la saga, Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, el equipo solía utilizar una sencilla maqueta esculpida de la cabeza de Aslan como referencia siempre que los actores debían mirar al león o interactuar con él. Sin embargo, el príncipe Caspian requería un enfoque distinto. Dado que Lucy comparte varias escenas emotivas con Aslan, los cineastas querían que George Henley interactuara con un intérprete real en lugar de con un objeto inanimado. Por ello, Sane Ranji encarnó físicamente a Aslan en el set, permitiendo a los actores establecer un contacto visual natural y reaccionar ante movimientos realistas durante el rodaje. Su interpretación también proporcionó a los artistas de efectos visuales un material de referencia preciso para crear la versión del león generada íntegramente por ordenador. Además de interpretar a Asterius, Ranji también encarnó al hombre lobo y sirvió de referencia física para varias otras criaturas generadas por computadora, como Aslan, Balgibear y el oso salvaje. Sus movimientos, postura e interacciones ayudaron a los actores a ofrecer interpretaciones convincentes, al tiempo que proporcionaron al equipo de animación una base realista sobre la cual trabajar durante la postproducción. El trabajo fue físicamente agotador. Entre llevar puestos varios trajes pesados de criaturas, realizar escenas de acción y soportar largas jornadas bajo condiciones de rodaje calurosas, Ranji perdió aproximadamente 4 kilogramos durante la producción. Aunque el público rara vez veía su rostro en pantalla, las contribuciones de Sane Ranji fueron fundamentales para la película.
Sus interpretaciones sentaron las bases de muchas de las criaturas más memorables de Narnia, ayudando a crear interacciones creíbles entre los actores y los personajes fantásticos, y dando vida al mundo mágico del Príncipe Caspian. Y esa es la historia completa de las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian, una película que amplió el universo de Narnia con batallas impresionantes, personajes memorables y poderosos temas como el valor, la fe, la humildad y la redención. Incluso años después de su estreno, sigue siendo una de las aventuras de fantasía más queridas que jamás hayan llegado a la gran pantalla. Asterisco si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para ver más historias detalladas sobre películas, curiosidades del rodaje y secretos de la producción cinematográfica. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu película favorita de las Crónicas de Narnia y qué filme te gustaría que tratáramos a continuación. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. ¿Qué pasaría si regresaras a un mundo mágico que alguna vez gobernaste, solo para descubrir que habían pasado más de 1000 años, que tu reino había caído en la oscuridad y que tu mayor enemigo te estaba esperando? Hoy exploramos la increíble historia detrás de las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, desde su trama épica y sus personajes inolvidables hasta fascinantes secretos del rodaje, anécdotas del reparto y datos de producción que probablemente desconocías. Así que toma tu espada, haz sonar el antiguo cuerno y emprendamos juntos el viaje de regreso a la tierra mágica de Narnia. Asterisco las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian es una película de aventuras y fantasía épica de 2008 dirigida por Andrew Adamson, quien también coescribió el guión junto a Christopher Marcus y Stephen M. Fili. La película se basa en El Príncipe Caspian, la novela de 1951 de C.S. Lewis, que constituye el segundo libro de la querida saga Las Crónicas de Narnia. Asimismo, funciona como la segunda entrega de la franquicia cinematográfica de Las Crónicas de Narnia. El reparto principal retoma sus papeles de la primera película. Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley y Anna Popplewell vuelven a interpretar a los 4 hermanos Pevensie. La historia sigue a Peter, Susan, Edmund y Lucy mientras son transportados inesperadamente de regreso al mundo mágico de Narnia. Sin embargo, pronto descubren que han pasado cientos de años desde la última vez que reinaron allí. La tierra, antaño pacífica, ha caído bajo el control del despiadado rey Miraz, quien ha usurpado el trono y obligado a los verdaderos narnianos a esconderse. Decidido a reclamar el lugar que le corresponde por derecho como heredero del reino, el joven príncipe Caspian une fuerzas con los hermanos Pevensie. Juntos, reúnen a los narnianos restantes y se preparan para una peligrosa batalla con el fin de derrocar al tiránico rey Miraz, restaurar la justicia en el reino y devolver la esperanza a Narnia. El trabajo en el guión de las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian comenzó incluso antes del estreno de la primera película, El León, la Bruja y el Armario. Los cineastas querían avanzar rápidamente hacia la fase de producción para que los jóvenes actores pudieran seguir interpretando sus papeles antes de que crecieran demasiado para los personajes. El director Andrew Adamson buscaba que la secuela fuera mucho más grande, grandiosa y cargada de acción que su predecesora. Al mismo tiempo, quería que la historia tuviera un tono más oscuro y maduro, reflejando cuánto había cambiado Narnia desde la última visita de los hermanos Pevensie a aquel reino mágico. Para adecuarse a este nuevo tono, los narnianos fueron rediseñados con una apariencia más ruda y agreste. Dado que habían pasado años ocultándose de la persecución y viviendo en plena naturaleza, su vestuario, peinados y aspecto general se diseñaron para que parecieran menos civilizados y más naturales, resaltando así la dura vida que se habían visto obligados a soportar. Para los principales antagonistas de la película, los telmarinos, el equipo creativo se inspiró en la cultura y la arquitectura españolas. Su vestimenta, armas, castillos y estilo militar reflejaban diseños históricos de España, lo que otorgaba a los gobernantes invasores una identidad distintiva que contrastaba marcadamente con el mundo mágico de la antigua Narnia. El rodaje principal comenzó en febrero de 2007. Mientras que la primera película se filmó principalmente en Nueva Zelanda, la secuela trasladó la mayor parte de su producción a Europa Central. Los cineastas eligieron esta región porque ofrecía castillos, bosques y paisajes de mayor envergadura, más adecuados para las enormes secuencias de batalla y los elaborados escenarios del filme. Para reducir los costes de producción,
Andrew Adamson decidió también realizar la mayor parte de la postproducción en el Reino Unido, donde los nuevos incentivos fiscales hacían que el proceso resultara más económico. La película fue producida por Walt Disney Pictures en colaboración con Golden Media. Asterisco Las Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian tuvo su estreno mundial el 7 de mayo de 2008 en el famoso Teatro Ziegfeld de Nueva York. Tras el estreno, la película llegó a los cines de Estados Unidos el 16 de mayo de 2008, mientras que el público del Reino Unido pudo verla más tarde, el 26 de junio de 2008. La distribución corrió a cargo de Walt Disney Pictures. Tras su lanzamiento, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. Muchos elogiaron sus impresionantes efectos visuales, su narrativa emocionante y su fidelidad al espíritu de la novela original de C.S. Lewis. Los críticos también valoraron positivamente el tono más oscuro del filme, las secuencias de acción a mayor escala y un enfoque más maduro en comparación con la primera entrega. Sin embargo, no todo el mundo quedó plenamente satisfecho. Algunos críticos consideraron que la duración de la película era excesiva, mientras que otros expresaron opiniones divididas sobre ciertos temas y mensajes subyacentes presentes en la historia. A pesar de estas críticas, El Príncipe Caspian obtuvo buenos resultados en la taquilla mundial. Realizada con un presupuesto de producción de aproximadamente $225 millones, la película recaudó cerca de $419,6 millones a nivel mundial, lo que la convirtió en la 10ª película más taquillera de 2008 y demostró ser otro capítulo exitoso de la saga cinematográfica Las Crónicas de Narnia. Han pasado casi 1300 años en Narnia desde que los hermanos Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy abandonaron el reino mágico y regresaron a Inglaterra. Durante ese tiempo, el mundo de Narnia ha cambiado drásticamente. La tierra, antaño gloriosa, está ahora gobernada por los telmarinos, mientras que los verdaderos narnianos han sido perseguidos y obligados a esconderse. La historia comienza con el príncipe Caspian, el joven heredero del trono telmarino. Una noche, su mentor de confianza, el Dr. Cornelius, lo despierta para darle noticias urgentes y alarmantes. La tía de Caspian acaba de dar a luz a un niño, lo que significa que ahora hay un nuevo heredero directo al reino. Como consecuencia, la vida de Caspian corre un peligro inmediato, ya que su ambicioso y despiadado tío, el rey Miraz, casi con toda seguridad ordenará su muerte para asegurar el trono para su hijo recién nacido. Al comprender que no hay tiempo que perder, el Dr. Cornelius insta a Caspian a huir del castillo de inmediato. Antes de despedirlo, le confía un antiguo tesoro mágico, el cuerno encantado de la reina Susan. Le explica que el cuerno posee un poder extraordinario y le dice que solo lo haga sonar en caso de extrema necesidad, pues tiene la capacidad de invocar ayuda cuando toda esperanza parece perdida. Consciente de que permanecer en el castillo significaría una muerte segura, Caspian escapa a caballo en plena noche. Poco después, los soldados del rey Miraz descubren su huida e inician una persecución implacable. Mientras la persecución avanza a toda velocidad por bosques y terrenos abruptos, Caspian pierde el control de su caballo y cae por una ladera empinada. Al recuperar el conocimiento, se encuentra cara a cara con criaturas que creía que solo existían en antiguas leyendas, un par de enanos narnianos y un tejón parlante. Son miembros de la verdadera resistencia narniana, que han sobrevivido en secreto durante generaciones mientras se ocultaban de los telmarinos. Cuando los soldados que los persiguen se acercan peligrosamente, uno de los enanos, Trumpkin, sacrifica valientemente su propia libertad para distraer al enemigo y permitir que Caspian escape. Es capturado por los soldados telmarinos, mientras que el otro enano, Nikabrik, y el sabio tejón parlante, Trufleunter, logran llevar al príncipe a un lugar seguro. Aún asustado y sin saber en quién confiar, Caspian no se da cuenta de que estas misteriosas criaturas intentan protegerlo. Creyendo que no le queda ninguna otra esperanza, recuerda las últimas instrucciones del Dr. Cornelius. Desesperado, se lleva a los labios el antiguo cuerno mágico de la reina Susan y lo hace sonar, lanzando sin saberlo una poderosa llamada de auxilio que pronto cambiará para siempre el destino de Narnia. De vuelta en Inglaterra, ha pasado apenas un año desde que los hermanos Pevensie regresaron de su increíble aventura en Narnia. Aunque la vida ha vuelto a la normalidad, cada uno de ellos sigue recordando el mundo mágico que alguna vez gobernaron como reyes y reinas. Una mañana, Peter,
Susan, Edmund y Lucy esperan en la estación de metro de Strand el tren que los llevará de regreso a sus internados. Todo parece absolutamente normal hasta que, justo cuando llega el tren, sucede algo extraordinario. Las paredes y el andén que los rodean comienzan a temblar y a desgarrarse repentinamente, como si la realidad misma se estuviera abriendo. Antes de que puedan comprender lo que ocurre, una poderosa fuerza mágica arrastra a los 4 hermanos. Momentos después, se encuentran de nuevo en la familiar tierra de Narnia. Al principio, se alegran enormemente de haber vuelto. Sin embargo, su entusiasmo se convierte rápidamente en sorpresa al darse cuenta de que todo ha cambiado. Llegan a las ruinas de Cair Paravel, el magnífico castillo donde alguna vez reinaron como el gran rey y las reinas de Narnia. En lugar del gran palacio real que recordaban, solo encuentran muros derruidos, torres en ruinas y vestigios antiguos. Es evidente que el castillo fue atacado y destruido hace mucho tiempo, lo que los deja confundidos sobre cuánto tiempo ha pasado realmente en Narnia. Mientras exploran las ruinas, los hermanos se topan con un grupo de soldados telmarinos que se preparan para ejecutar a un prisionero ahogándolo. El cautivo es Trumpkin, el valiente enano que se sacrificó anteriormente para ayudar al príncipe Caspian a escapar. Sin dudarlo, los Pevensie entran en acción. Utilizando las habilidades que adquirieron durante su reinado anterior en Narnia, derrotan a los soldados, rescatan a Trumpkin y lo liberan de sus ataduras. Aunque Trumpkin se sorprende ante sus misteriosos salvadores, pronto comprende que se trata de los legendarios reyes y reinas cuyo regreso los narnianos habían estado esperando. El grupo comienza entonces a viajar unido a través de los bosques de Narnia en busca del príncipe Caspian y de los narnianos restantes. Durante el viaje, Lucy divisa en repetidas ocasiones a Aslan, el gran león y verdadero guardián de Narnia. Lo ve observándolos en silencio e intentando guiarlos hacia una ruta más segura. Sin embargo, cada vez que ella señala su presencia, sus hermanos son incapaces de verlo. Empiezan a dudar de lo que dice Lucy, creyendo que tal vez simplemente se esté imaginando cosas. Más tarde, Aslan se le aparece a Lucy de nuevo, esta vez en sueños. La tranquiliza con dulzura y la insta a confiar en él, aunque nadie más pueda ver o comprender su guía. De entre los 4 hermanos, solo Edmund cree a Lucy sin vacilar. Habiendo aprendido de sus propios errores pasados, confía tanto en el juicio de su hermana como en la sabiduría de Aslan, incluso cuando no hay pruebas visibles. Mientras tanto, Nikavrik y Trufleunter escoltan al príncipe Caspian hasta la pradera de la danza, un lugar de reunión oculto donde los antiguos narnianos supervivientes se han congregado en secreto. Durante generaciones, estas criaturas han vivido escondidas, aguardando el día en que Narnia pudiera recuperar su antigua gloria. Aunque Caspian es telmarino de nacimiento, se gana la confianza de los narnianos al demostrar que no apoya el cruel mandato del rey Miraz. Promete luchar junto a ellos y reclamar el trono que legítimamente le pertenece. Inspirados por su valentía y determinación, los narnianos aceptan unirse a él en la batalla que se avecina. Al poco tiempo, el grupo de Caspian se encuentra finalmente con los 4 hermanos Pevensie y con Trumpkin, quien ya ha sido rescatado. El encuentro hace realidad una antigua esperanza, pues los legendarios reyes y reinas de la antigua Narnia han regresado por fin. Unidos por un propósito común, comienzan a colaborar para derrotar a Miraz y restaurar la paz en el reino. El grupo conjunto se dirige a la colina de Aslan, una enorme cámara subterránea construida en torno a los restos de la legendaria Mesa de Piedra, el lugar sagrado donde Aslan se sacrificó en su día para salvar a Edmund. Este emplazamiento sirve de bastión oculto para la resistencia narniana y se convierte en el centro de sus planes para derrocar a Miraz. Mientras todos se preparan para la guerra, Lucy sigue insistiendo en que deben esperar a recibir la guía de Aslan antes de tomar decisiones importantes. Cree firmemente que él les mostrará el camino correcto hacia la victoria. Sin embargo, Peter opina de otro modo. Convencido de que ya han esperado lo suficiente y temiendo que cualquier demora adicional solo fortalezca al ejército de Miraz, decide tomar cartas en el asunto. Propone lanzar un ataque sorpresa contra el castillo de Miraz aprovechando el amparo de la oscuridad. El plan es audaz y peligroso. Peter, Caspian, Edmund, Susan y un pequeño grupo de guerreros se infiltran en secreto en la fortaleza fuertemente custodiada. Su objetivo es abrir las puertas del castillo desde el interior, permitiendo que el ejército principal de Narnia asalte la fortaleza y supere a las fuerzas telmarinas. Al principio, todo parece desarrollarse según lo planeado.
Sin embargo, la misión da un giro inesperado cuando Caspian se encuentra cara a cara con su tío, el rey Miraz. Durante el enfrentamiento, Caspian descubre la desgarradora verdad. Miraz fue el responsable del asesinato de su propio padre. Dominado por el dolor, la ira y el deseo de venganza, Caspian abandona la misión cuidadosamente preparada y se enfrenta directamente a Miraz. Su reacción emocional sume toda la operación en el caos. Debido a este enfrentamiento imprevisto, los defensores del castillo son alertados y se pierde el factor sorpresa. Estallan feroces combates por toda la fortaleza mientras el ejército telmarino recupera rápidamente el control. El asalto termina en desastre. Las fuerzas narnianas se ven obligadas a retirarse tras sufrir bajas devastadoras, y muchos valientes guerreros pierden la vida durante el ataque fallido. Tras lo ocurrido, los supervivientes quedan desolados. Caspian se culpa a sí mismo por permitir que sus emociones interfirieran en la misión, mientras que Peter debe aceptar que su impaciencia y su imprudente decisión de atacar sin esperar la guía de Aslan también contribuyeron decisivamente a la trágica derrota. El asalto fallido genera tensiones entre los líderes y deja a los narnianos ante una batalla aún más difícil. Tras el desastroso asalto al castillo de Miraz, el campamento narniano se llena de dolor y frustración. Se han perdido muchos guerreros valientes y la esperanza empieza a desvanecerse. Aprovechándose de la culpa y la ira de Caspian, Nikabrik, junto con un siniestro hombre lobo, se acerca al joven príncipe con una propuesta peligrosa. Le dicen a Caspian que existe otra forma de derrotar al rey Miraz y vengarse. Desesperado y emocionalmente destrozado tras el ataque fallido, Caspian accede a escucharlos a regañadientes, sin sospechar las terribles consecuencias que podría acarrear su plan. Nikabrik y el hombre lobo llevan a Caspian en secreto ante una antigua bruja que practica magia negra prohibida. La bruja realiza un ritual oscuro, empleando una poderosa hechicería para invocar a uno de los mayores males que Narnia haya conocido jamás, la bruja blanca. A medida que el hechizo surte efecto, surge un grueso muro de hielo encantado. En su interior queda atrapado el espíritu fantasmal de la bruja blanca, que sigue prisionera tras su derrota años atrás. Aunque todavía no